Yo quiero hoy hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los precios, pero ¿ustedes vieron que en el último tiempo se habla de inflación reprimida? Pobre inflación. Pobre inflación. Que no es inflación con represión. En serio, los invito a pensar por un segundo. Inflación reprimida, pobre inflación. Y Milei dice, vamos a liberar los precios porque pobres están reprimidos. El sinceramiento, ¿no? Uno no puede no pensar a quién preferís reprimir, ¿no? Digamos, si a los precios o a la gente. Porque la verdad que cuando liberes los precios, en parte estamos viendo ese proceso, el problema lo vamos a tener todos y todas. Y es, de hecho, lo que quiero contarles un poquito. Pero, si les parece, arrancamos con un videito, esto de La Nación Más. Dos cositas, algo tiene que ver con lo que mencionaba y una perlita interesante adicional. La inflación que vaya a tener Milei en los primeros meses de gestión va a ser culpa del actual gobierno. Claro. Culpa de la inflación reprimida. Por lo menos los primeros 6 meses. Yo te diría que sí, 3, 4, 5 meses, tranquilo, va a ser culpa del actual gobierno. Ah, pero Massa. Pero Massa. No, pero esto es verdad. No, esto es verdad. Claro, Vienen meses de muy alta inflación para la Argentina. Pero acá quiero hacer una disyuntiva, quiero separar las aguas. Una cosa es la inflación mala, me va a costar lo que estoy diciendo, no tengo problema tampoco y pago todos los costos. Y otra cosa es la inflación buena, entre comillas. No hay inflación buena, naturalmente, pero una cosa es la inflación correctiva, como bola sin manija que estábamos teniendo ahora en el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, y otra cosa es la inflación que te lleva a un destino mejor. Nos vamos, listo, ya está. La inflación buena. La inflación buena. Hay inflaciones e inflación. Alguien de fondo le dice correctiva. Sí, bueno. Este operador, porque es un operador, ¿ah? Dice, a mí no me importa pagar todos los costos. Si vos no lo vas a pagar, lo va a pagar la gente. La gente lo va a pagar, con el lomo Sí, lo va a yo pagar. creo que no le piden tanto, ¿vale? La inflación buena me pareció un exceso innecesario, nadie le iba a decir nada si no lo decía. Pero bueno, a ver, cuando estamos hablando de esta cuestión de la inflación reprimida, hay una presunción en el mundo de la economía que es que, bueno, la economía debería funcionar sin ningún tipo de regulación de nada. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado es el que supuestamente asigna bien los recursos, distribuye correctamente, es decir, te da a vos y a vos lo que supuestamente te corresponde, ayuda a ese mecanismo al crecimiento y fija los precios en esas condiciones. Bueno, la verdad que hay varias cuestiones que contradicen esto. Yo les traje algunas plaquitas para mostrarles, por ejemplo, vamos a la primera. Que vaya a tener Milei en los primeros Miren esto. ¿Esto qué? Formación bruta de activos fijos es la inversión, según el INDEC, o tiene ese nombre técnico. Miren qué pasa con la inversión. El periodo va desde el 2004 a 2015, con regulaciones aumenta, desregulada se reduce hasta el 2019 y vuelve a aumentar la inversión con regulaciones. Pero pará, si nos acaban de decir que era al revés. Si quieren les muestro el que sigue, que es lo mismo en el mercado de trabajo, digamos. El empleo pasa lo mismo. Cuando hay más regulaciones, en realidad hay más actividad detrás de esto, que es lo que este gráfico no muestra. Pero básicamente cuando hay más actividad es que aumenta, incluso aunque haya regulaciones. Ese sería el criterio, o a pesar de las regulaciones. Y cuando se desregula, no tenés ni más empleo y no tenés más inversión. Claro. Esto es particularmente llamativo. Y ayer, cuando estaba armando esta columna, agregué esta tercera, que está medio chiquita y la corté directamente de un informe que publica el Banco Central. ¿Esto qué es? Se los cuento, no es necesario que vean demasiado los números, de lejos se puede entender. Es inversión extranjera directa, guita que viene de afuera, ¿bien? O que se reinvierte acá. Los circulitos son la reinversión de utilidades. Fíjense cómo con Macri, 2017 a 2019, es el primer círculo rojo, la reinversión de utilidades no pasaba. Esto es muy importante porque básicamente, ¿qué significa? ¿Cuál es la contracara de eso? Porque la rentabilidad la tienen igual, que la guita se la llevaban afuera. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y en el periodo subsiguiente, que va desde el 20, incluso con la pandemia y demás, la reinversión de utilidades vuela. Bueno, está casi en el 90%. ¿Es como la plata que vuelve? ¿Sería como la plata que vuelve? Que el 90% reinviertes es, ganaste 100 pesos, 90 lo dejaste acá. Eso es cuando liberás y dejás que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces se llevan la plata afuera y no reinvierten. Claro, por eso... pero reinversión implica trabajo. Esto para desmitificar que si yo desregulo, hay más inversión. Claro. La mirada tradicional, clásica y demás, dice eso, dice, si yo libero la fuerza del mercado,
la guita, como hay confianza, la dejan acá y la reinvierten, porque el que mueve, y lo dijo Milei en el debate, lo que mueve la economía, o lo que debería mover la economía es la inversión y no el consumo, dice él. Por eso no tiene problemas en recortarte la guita en tu bolsillo, pero lo que quiere es hacer esto. Ahora, la verdad que la realidad dice otra cosa. Al menos en nuestro país dice otra cosa. Y es más, si vamos un poquito más a la siguiente, acá podemos ver, además, esto se ve chiquitito, pero después lo estudia en una página que subimos nosotros, losricosdeargentina.com. Este es el entramado comercial de Paolo Roca, ¿no? Que uno podría decir, bueno, estos son los empresarios que si ganan más guita supuestamente van a invertir. Arrancan una fundación en Luxemburgo. Mirá. Y después sigue en Países Bajos, en todos países de baja tributación, todo. Tiene una estructura de 7 eslabones con países de baja tributación en su estructura comercial. Es decir, ¿qué está pensando este hombre? ¿En invertir en la Argentina? No, en no pagar impuestos, básicamente. En no pagar impuestos, en llevársela afuera, en precio de transferencia, en todos mecanismos de ilusión o evasión, básicamente para engrosar su plata, desengancharse, diría Eduardo Basualdo, del ciclo económico en la Argentina y que a ellos les vaya bien a pesar de que a nosotros nos vaya mal. Pero le sirve a la Argentina para ser el pasaje de esa plata que después se va afuera. Le sirve para ganar plata porque la gana acá. Claro. Yo siempre digo, no quiero expropiarles la guita, sacársela, ninguna cosa. Yo lo que quiero es que la dejen acá. Claro. Solo eso ya estoy satisfecho y resolveríamos el 90% de los problemas en la Argentina. Y es más, si lo vemos también en la próxima placa, en términos de distribución, por ejemplo, Milei vieron que reivindica mucho la década de los 90, dice qué bien la década de los 90, qué bien. Arrancamos en $1.800 en la década de los 90, falso, arrancaron en 1.500 el registrado, pero miren lo que pasa hacia finales de 2003, hasta principios de 2003, es decir, con la crisis de 2002, si querés, la crisis terminal de la década de los 90, se pulveriza el salario. Esto es lo que quieren para la Argentina. Esto es lo que quieren para la Argentina. Si quieren, les hago escuchar ahora sí el audio de Milei hablando de la Secretaría de Comercio y algunas cuestiones de precio. Dale. Entonces, ¿la Secretaría de Comercio Interior afuera también? Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. A mí me parece una aberración eso. ¿Estás queriendo decir, presidente, que vas a liberar, por esto exagerando, todos los precios de la economía o todos los que puedas liberar? Todos los que pueda. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo. Ahí está, quiere liberar a los precios que estaban presos. Sí. Estaban presos, estaban reprimidos. La inflación reprimida y los... Por suerte los va a liberar. Bien, ahí vimos un poquitito qué pasa o cómo no funciona, al menos en la Argentina y con los datos históricos, cómo no funciona esta lógica de que yo libero con las condiciones del mercado y demás. Y finalmente eso no implica mejor distribución, no implica mejores salarios, no implica mejor inversión y no implica crecimiento. No lo agregué acá, pero ustedes lo saben. En el 2002 la caída de la actividad fue de casi 11 puntos. Con el menemismo, hacia finales del proceso también tuviste caída de actividad y demás. Ahora, permítanme mostrarles qué pasa si se va la Secretaría de Comercio del organigrama nacional. Miren esta placa y repasemos rápidamente punto por punto. Y piensen, yo les sugiero que cada punto que planteamos, piensen qué va a pasar con los precios, si suben o bajan con eso que estamos mencionando. Fin del programa Precios Justos. Aumenta. Ayer yo discutía con alguno ahí en una nota no sé en qué medio, que alguno decía, no funcionaba bien el programa. Sí, no importa, yo te pregunto, si lo sacás, ¿así funcionando mal? ¿Funcionando Pero además, mal? para la gente que lo usaba y lo necesitaba, funcionaba porque lo hacía funcionar. Bien, aumentan los precios. ¿Qué pasa si sacamos el fideicomiso del aceite y del trigo? Algo que estamos viendo en estos días. Aumentan los precios. Aumentan los precios. Se eliminan los cupos, esto se habló muy poco, de la carne, del trigo y el maíz, que garantizan que vos tengas carne, trigo y maíz en la Argentina. Sí. ¿Qué pasa si lo sacamos? Aumentan los precios. Van a precio internacional, así que aumentan los precios. Si desregulamos el combustible, ya sabemos hasta el valor. Aumentan los precios. Aumentan los precios. Si desregulamos las tarifas, luz, gas y agua, Aumentan cortamos los subsidios, aumentan los precios, se lo cobramos a aquellos que hoy todavía tienen subsidios. Una cosa que salió esta semana, no sé si se enteraron, Sí. Sí. que la justicia dijo que la norma de telecomunicaciones no se podía aplicar. Ujú, que no es un servicio Esencial. claro. Pero porque estaba mal hecho el decreto también, ¿eh? Disculpame que me meta con eso, pero estaba mal hecho el decreto porque lo decía, estaba justificado en la pandemia y eso tiene que ser una política pública Claro, anclada en claro. los derechos humanos, ¿no? Bueno, aumento de precios probablemente en telecomunicaciones. Si derogo la ley de alquileres,
probablemente tenga aumento de precios. Sí. La devolución del IVA, que fue la cosa que Milei dijo, la dejo, caduca el 31 del 12. Hay que ver si la deja o no la deja. ¿Bien? Y finalmente el fin de la Secretaría de Comercio. Dije todo esto y ustedes verán una cosita abajo, en rojo, un asterisco. que va por fuera, es decir, Sí. como diciendo, además te agrego esto, Sí, sí. que es la devaluación. Todo esto, el fin de la Secretaría, es todo esto que acabamos de mencionar y que obviamente Está muy fuimos bien punto por esto, punto Está muy bien. y van a aumentar los precios de manera sideral. Pero además va a haber un segundo momento, que tal vez se empalme con esto, no lo sabemos aún, que es cuando se devalúa el tipo de cambio. Que ya los argentinos sabemos que cuando sucede eso, imagínense, hoy el tipo de cambio está en 360 pesos el oficial. Incluso para las exportaciones está en 600, supongamos. Si yo lo llevo a 800, ¿qué va a pasar con los precios? Es evidente que va a haber un incremento sensible de los precios en la Argentina. Y ahí te asumo como pregunta la posibilidad de dolarizar. ¿Cómo entra en todo esto? Bueno, la dolarización está tachada. En realidad, una vez que vos hagas todo esto, la aspiración que tiene Milei, que tiene Caputo, es que vos bajes abruptamente la inflación. ¿Bien? Es decir, que estemos todos muertos, básicamente, Claro. no podemos comprar, y entonces bajes abruptamente la inflación. Ese es el éxito de este programa, ¿se entiende? Sí, sí, Vamos a sí, sí. decirlo de nuevo. El éxito de este programa es que baje la inflación a costa de todo esto que vamos a ver. Entonces, vos que estás del otro lado, lo dijimos en campaña, vos que estás del otro lado es, ¿prefiero una inflación del 3% mensual? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A costo de quedarme sin laburo? ¿De no tener horas extras? Porque ni siquiera hablamos de eso, pero cuando Ay, habla de esta sí. inflación, todo esto, imagínense que el aumento de precios también es el aumento de precio de los insumos. Entonces, la pyme de San Martín va a vender más caro, va a vender las cosas que hoy vende a 500, la va a vender a 1000. Entonces, pero porque sus costos se incrementan, ¿no? Entonces va a caer la producción. Y además no va a tener para pagarte los sueldos. Y vos no vas a tener para comprarle. Con lo cual todo ese círculo termina en una caída de la actividad y del salario real. Entonces te aumentan los precios, vas a ir al supermercado, van a multiplicarse los precios. Yo no estoy diciendo que hoy no aumenten, ¿eh? Estoy diciendo que van a aumentar mucho más. Milei, en la entrevista que le hicieron estos días, dijo 15 en diciembre, 20 en enero. Y habló por allí de 300% de inflación interanual. Es decir, van a hacer percha tu salario. La otra cuestión que hay que quizás hablar con algunos sindicalistas es, y bueno, ¿y la paritaria qué va a pasar? Porque 2 meses de paritaria, el otro día hice el cálculo, 3 meses de 20% de inflación, con 3 meses de salarios al 10%, 3 de 20 de inflación, 3 de salario al 10, te come el 25% de tu salario. Ya En vienen hechos percha. 90 días. O sea, ya nunca recuperaste la caída en el gobierno de Macri. No estoy hablando de lo que va a pasar para adelante, Claro, no claro. lo que ya pasó, que vos no recuperaste, ¿eh? Sí, Sí, sí. porque creemos que eso ya se reflejó en el voto del 19 de noviembre. Qué bar. Ahora, esto, digo, no hay nadie, yo también lo constaté, lo hice con distintas personajes de vertientes ideológicas, y vos le preguntás lo mismo y te dicen aumentan los precios. No es una opinión mía, ¿eh? Todo el mundo, cualquiera en su sano juicio dice, si pasa eso, aumenta los precios. Sí, igual más que uno también va a aparecer, viste que había operadores que te dicen cualquier cosa, ¿no? Pero va a aparecer el que diga, bueno, pero estaban reprimidos. Claro. Inflación buena. Esta es la inflación buena, esta es Esa sana, es la inflación esta es sana. la inflación sana. Claro. La inflación que corre en estos meses, en estos días y en Tenés estos razón. meses próximos, cuando ahora vaya, yo lo digo casi, es irónico, ¿no? Pero digo, cuando hoy vayas al supermercado y veas que aumentó el pan, bueno, es la inflación sana. Es Claro. buena esta. Te Gracias hace bien. inflación, decirle, Claro. cuando no puedas comer. Gracias a Dios que te voy a pagar más caro el pan, Claro. porque esto va a significar que el día de mañana yo viva mejor. Ahí sí, debo decirlo, eso no va a pasar. Porque estos procesos, como vivíamos por ejemplo, en la década de los 90, terminan y terminan mal. ¿Bien? Si Milei consigue 20.000 millones de dólares y la dibuja durante un tiempo, bueno, estirará los plazos de ese proceso, pero va a terminar en la misma cuestión, porque la desregulación tiende a hacer eso. Finalmente, y contraponiendo los precios reprimidos que son, que yo no te deje arbitrariamente en una Argentina donde está llena de oligopolios, tenía una placa más de Marshall. Me gusta cuando se hablan de oligopolios y monopolios porque mientras los digas siempre hay posibilidad de corregir ese abuso, digamos, ¿no?
mientras no se lo mencione, y son como fantasmas, ¿viste? Están ahí operativos, pero nadie los denuncia. Entonces, no, esto va a seguir eternamente. Así que yo valoro mucho la valentía de Letcher y sobre todo que los mencione. Esta es casi una provocación a los liberales, pero Marshall, que es uno de los ideólogos de ellos, cuando habla de la libre competencia o la competencia perfecta, dice que tiene que haber una cantidad de compradores y vendedores suficientes para que ninguno tenga la capacidad de fijar precio. Yo los invito a que me encuentren en un mercado, un producto en la Argentina que eso no pase. Con lo cual, bueno, eso se ordena con regulaciones. No lo digo yo, lo decía Marshall, ¿eh? Dice, che, todo esto no va a funcionar si hay oligopolios. Lo decía Marshall. Básicamente porque además quienes están fijando precios y llevándosela afuera son los socios del mismo gobierno. Bueno, eso es muy interesante porque la tesis de estudiar la clase empresaria de nuestro país es un capítulo para estudiar quiénes son los ganadores y perdedores y cuáles son su comportamiento. A ver, ¿por qué Arcor pone al titular del ANSES y Paolo Roca al titular de YPF en un gobierno abiertamente antiindustrial? ¿Qué clase empresaria hace eso? Participa de un gobierno que dice que la industria está mal, que no habló de producción a lo largo de toda su campaña y en su vida, diría, porque nunca se habló de producción. Es particularmente llamativo. Es decir, tenés una clase empresaria que tiene una cabeza que está pensando con lógica rentista, porque si vas a YPF te querés quedar con un cacho de eso, porque si vas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad querés quedarte con las acciones o que te den obligaciones negociables a la empresa de la cual vos venías antes. ¿No? Digo, esta es la lógica. Querés hacerte un negocito para vos, quedarte con una tajada. Bien, esa es la clase empresaria que tenemos en la Argentina. Yo sueño, quizás es iluso, pero alguna vez tener una clase empresaria que piense con el desarrollo de nuestro país. Tan sencillo como eso. Con nosotros adentro, ¿no? Claro. Claro, con la gente afuera te cierran todos los números.